Elena Vega se miró por última vez en el espejo de su habitación en la Estación Espacial Esperanza Nueva, sus manos temblaban mientras ajustaba el velo blanco que había pertenecido a su abuela. Hoy se casaría con Marcus Stone, el hombre que había conocido 3 años atrás, cuando él era solo un piloto comercial con sueños de grandeza y ella trabajaba como traductora en el puerto espacial de Luna Base. La ceremonia sería especial porque representantes de 5 especies alienígenas actuarían como testigos, algo que solo ocurría cuando una pareja humana tenía importancia política o comercial. Marcus había insistido en esto después de conseguir su nuevo puesto como capitán de la flota comercial terrestre. Decía que era importante mostrar a los alienígenas que los humanos respetaban las tradiciones galácticas. Elena caminó por los pasillos metálicos de la estación hacia el gran salón de ceremonias, donde cientos de invitados ya esperaban. Los antiguos grises ocupaban la primera fila con sus túnicas plateadas, sus ojos grandes y sabios observaban todo con curiosidad. Los dominadores azules se habían ubicado en el lado derecho, sus cuerpos altos y musculosos cubiertos con armaduras ceremoniales que brillaban bajo las luces artificiales. Los cazadores de cristal flotaban en esferas transparentes llenas de gas metano, sus formas gelatinosas cambiando de color según sus emociones. Los tejedores de luz habían creado un arco luminoso sobre el altar, sus cuerpos etéreos apenas visibles pero hermosos. Finalmente, los guerreros de piedra permanecían inmóviles como estatuas, sus cuerpos rocosos decorados con minerales preciosos. Marcus esperaba en el altar vestido con su uniforme de gala de la flota terrestre. Se veía nervioso, pero Elena pensó que era normal. Después de todo era un día muy importante para ambos. Su hermano menor Jaque había venido desde la Tierra para ser su padrino, y la madre de Elena había viajado desde la colonia de Marte donde trabajaba como doctora. La ceremonia comenzó con los cánticos tradicionales de cada especie alienígena, creando una sinfonía extraña pero hermosa que llenaba el salón. Elena caminó lentamente hacia el altar, notando cómo los ojos de todas las especies se fijaban en ella con respeto y curiosidad. Los humanos eran relativamente nuevos en la galaxia, y estos matrimonios mixtos en presencia de testigos alienígenas eran raros. Cuando Elena llegó al altar, Marcus le tomó las manos, pero ella notó que estaban frías y sudorosas. El oficiante, un antiguo gris llamado Mentor Kael, comenzó a recitar los votos tradicionales en el idioma galáctico común, una mezcla de sonidos que Elena había aprendido durante meses de preparación. Todo parecía perfecto hasta que una luz azul comenzó a parpadear en el comunicador de Marcus. Era una señal de transmisión urgente de los dominadores azules. Marcus miró la luz, luego a Elena, luego nuevamente a la luz. Su expresión cambió completamente, como si acabara de recordar algo muy importante. Disculpen, dijo Marcus al mentor Kael, necesito atender esto, es urgente. Elena sintió que su corazón se detenía. No era normal interrumpir una ceremonia galáctica por una comunicación. Era considerado una falta de respeto grave hacia los testigos alienígenas. Vio cómo los dominadores azules se inclinaban hacia adelante en sus asientos, claramente eran ellos quienes estaban contactando a Marcus. Marcus activó su comunicador y una voz profunda habló en el idioma de los dominadores azules. Elena no entendía todo, pero escuchó palabras como contrato, exclusivo, coordinadas y recompensa. La conversación duró apenas 2 minutos, pero para Elena se sintió como una eternidad. Cuando Marcus terminó la comunicación, su rostro había cambiado completamente. Ya no era el hombre nervioso pero emocionado que había estado esperándola en el altar. Ahora tenía una expresión fría, calculadora, como si estuviera evaluando opciones en una transacción comercial. Elena, dijo Marcus con voz firme, he recibido una oportunidad que no puedo rechazar. El salón completo quedó en silencio. Los alienígenas intercambiaron miradas confundidas, nunca habían visto algo así en una ceremonia galáctica. La madre de Elena se puso de pie preocupada, y Jaque dio un paso hacia adelante como si fuera a defender a su cuñada. Los dominadores azules me han ofrecido un contrato exclusivo para transportar tecnología militar, continuó Marcus, pero requiere total dedicación y lealtad a su causa. No puedo tener vínculos emocionales que comprometan mi juicio. Elena sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. No podía creer lo que estaba escuchando. Marcus, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que esta ceremonia no puede continuar, respondió Marcus mirando directamente a los dominadores azules en lugar de a Elena. He decidido que no eres suficiente para alguien destinado a la grandeza galáctica. Mi futuro está con especies más avanzadas que entienden el verdadero valor del poder y la riqueza. Los murmullos llenaron el salón. Los antiguos grises movían sus cabezas con desaprobación, los cazadores de cristal cambiaron a un color rojo violento que indicaba shock y disgusto, los tejedores de luz hicieron que su arco se desvaneciera lentamente, y los guerreros de piedra produjeron un sonido grave que resonó por todo el lugar. Elena se quedó inmóvil por un momento, procesando la humillación pública que acababa de sufrir.
Cientos de testigos de múltiples especies habían visto cómo el hombre que amaba la rechazaba en el momento más sagrado de sus vidas. Pero entonces algo cambió en su interior, una fuerza que no sabía que tenía se activó. Se quitó el anillo de compromiso lentamente y lo colocó en el altar. Luego se dirigió a Marcus con una voz clara y firme que todos pudieron escuchar: «El universo tiene memoria, Marcus. Y los humanos también». Los dominadores azules se acercaron a Marcus y uno de ellos le entregó un dispositivo dorado, claramente un contrato o símbolo de su nueva alianza. Marcus lo tomó sin dudar y siguió a los alienígenas hacia la salida, sin mirar atrás ni una sola vez. Elena permaneció en el altar, su vestido blanco contrastando con la frialdad del momento. Pero no lloró, no gritó, no corrió. Se quedó allí con una dignidad que impresionó profundamente a todos los presentes. El mentor Kael se acercó a ella y en voz baja le dijo: «Joven humana, hoy has mostrado más honor que muchos seres que han vivido 1000 años». 5 años habían pasado desde aquel día terrible en la estación Esperanza Nueva, y Elena Vega se había transformado completamente. Ya no era la joven traductora que había sido humillada públicamente, ahora era la primera humana en graduarse con honores máximos en la Academia de Estrategia Cósmica de los Antiguos Grises, la institución educativa más prestigiosa de la galaxia. Los Antiguos Grises habían quedado tan impresionados con la dignidad que Elena mostró durante su boda interrumpida que el mentor Kael le había ofrecido personalmente una beca completa para estudiar en su planeta natal, Sabiduría Prima. Al principio Elena había dudado, el dolor de la traición de Marcus aún era muy profundo, pero finalmente decidió que era mejor canalizar su sufrimiento hacia algo productivo. Durante esos 5 años, Elena había vivido entre los Antiguos Grises, aprendiendo no solo estrategia militar y diplomacia galáctica, sino también paciencia, observación y la capacidad de ver patrones que otros no podían detectar. Su tesis final había revolucionado la teoría militar galáctica. Patrones de colapso en civilizaciones expansionistas demostraba cómo las especies que crecían demasiado rápido sin bases sólidas inevitablemente se autodestruían. Los profesores grises habían quedado asombrados por la profundidad de su análisis. Elena había estudiado docenas de civilizaciones extintas y había encontrado patrones comunes: la traición interna, la codicia descontrolada, la pérdida de valores fundamentales y la dependencia excesiva en alianzas poco confiables. Su trabajo había sido traducido a 15 idiomas galácticos y ya se usaba como texto de estudio en academias militares de 10 especies diferentes. Mientras Elena se convertía en una de las mentes estratégicas más brillantes de la galaxia, Marcus Stone había prosperado de maneras que la mayoría de humanos encontraban repugnantes. Su alianza con los dominadores azules le había traído riqueza inmensa, pero a un costo terrible para su propia especie. Marcus ahora vivía en el planeta capital de los dominadores azules, en un palacio que había sido construido específicamente para él como recompensa por sus servicios. Se había casado con Lyra, una noble de los dominadores cuya familia controlaba las rutas comerciales de 3 sectores galácticos. La ceremonia había sido transmitida por toda la galaxia como un símbolo de cooperación entre especies, pero la mayoría de humanos la habían visto como una traición más. El trabajo de Marcus para los dominadores era simple pero moralmente corrupto: usar su conocimiento sobre las defensas humanas y las rutas comerciales terrestres para facilitar la expansión del poder de los dominadores. En los últimos 5 años había proporcionado información que había resultado en la pérdida de contratos comerciales humanos valorados en billones de créditos galácticos. Marcus había vendido las coordenadas de estaciones comerciales humanas a piratas espaciales trabajando para los dominadores, había revelado los horarios de patrullaje de la flota terrestre y había proporcionado mapas detallados de las colonias humanas más débiles. Todo esto lo había hecho gradualmente, de maneras que parecían accidentes o filtraciones normales, pero Elena había estado observando y documentando cada traición. Desde su graduación, Elena había comenzado a trabajar oficialmente como consultora estratégica independiente, pero en secreto había estado construyendo una red de información que abarcaba toda la galaxia. Los Antiguos Grises, impresionados por su brillantez e integridad, le habían dado acceso a sus archivos históricos más secretos, incluyendo registros de todas las transacciones comerciales importantes de los últimos 1000 años. Con esta información, Elena había comenzado a rastrear cada movimiento de Marcus, cada contrato que había firmado, cada pieza de información que había vendido, cada vida humana que había puesto en peligro por dinero y estatus. Había descubierto algo que la había llenado de horror y determinación: Marcus estaba planeando la traición más grande de todas. Los archivos mostraban que Marcus había estado negociando secretamente con un grupo de especies militaristas conocidas como la Alianza de Hierro. Esta alianza quería conquistar el sistema solar completo, incluyendo la Tierra, pero necesitaban información detallada sobre las defensas planetarias terrestres. Marcus había estado recopilando esta información durante años, preparándose para venderla a cambio de un puesto permanente en el gobierno de ocupación.
Elena se había dado cuenta de que Marcus no solo había traicionado su amor, había traicionado a toda la humanidad. Cada día que pasaba, él recopilaba más información, se acercaba más a completar su traición final. Los archivos indicaban que el intercambio estaba programado para ocurrir dentro de 2 años, tiempo suficiente para que Marcus terminara de mapear las últimas defensas terrestres. Pero Elena había aprendido algo más durante sus años con los antiguos grises: la venganza directa era ineficiente y a menudo contraproducente. Los grises le habían enseñado sobre el concepto de justicia cósmica, la idea de que las acciones negativas generaban consecuencias naturales si uno sabía cómo guiar los eventos correctamente. Los antiguos grises, reconociendo tanto la brillantez de Elena como la gravedad de la situación que había descubierto, le habían ofrecido acceso a su tecnología más secreta, los archivos del destino. Esta tecnología casi mística podía analizar millones de variables y predecir las consecuencias probables de cualquier acción a través del tiempo y el espacio. Elena había pasado meses aprendiendo a usar los archivos del destino, y lo que había descubierto la había llenado de una mezcla de esperanza y determinación. Los archivos mostraban que Marcus había creado tantas mentiras, había traicionado a tantas personas y especies diferentes, que ya existían las semillas de su propia destrucción. Solo necesitaban ser cultivadas cuidadosamente. Elena había visto en los archivos que los cazadores de cristal habían comenzado a sospechar que alguien había vendido información sobre sus naves sagradas a cazadores de tesoros ilegales. Los tejedores de luz habían notado que su tecnología de cristales energéticos había aparecido en el mercado negro de formas que solo podrían explicarse por filtración interna. Incluso algunos dominadores azules habían comenzado a preguntarse si Marcus realmente era tan leal como afirmaba. Los archivos del destino le habían mostrado a Elena exactamente qué información necesitaba filtrar, a quién, cuándo y cómo, para que las propias acciones pasadas de Marcus comenzaran a generar las consecuencias que se merecía. No sería venganza, sería justicia cósmica en su forma más pura. Elena había regresado discretamente al espacio humano, estableciendo oficinas de consultoría en 3 estaciones espaciales diferentes. Oficialmente ayudaba a empresas humanas a navegar la política galáctica, pero en realidad había comenzado a tejer una red invisible que lentamente expondría todas las traiciones de Marcus. Elena había pasado un año completo preparando su estrategia, usando los archivos del destino para calcular cada movimiento con precisión matemática. No atacaría a Marcus directamente, eso sería demasiado obvio y podría fallar. En lugar de eso, permitiría que las consecuencias naturales de sus propias acciones lo destruyeran, como un arquitecto invisible guiando el colapso de una estructura ya débil. Su primer objetivo fueron los cazadores de cristal, una especie orgullosa que valoraba el honor por encima de todo. Elena había descubierto en los archivos de Marcus que él había vendido las coordenadas de 3 de sus naves sagradas a una banda de saqueadores espaciales hace 2 años. Las naves habían sido atacadas y sus cristales ceremoniales robados, causando una humillación terrible para los cazadores. Elena contactó discretamente a un informante entre los cazadores de cristal, un comerciante llamado Vix que había perdido a su hijo en uno de esos ataques. Le proporcionó copias de las transacciones financieras de Marcus, cuidadosamente editadas para mostrar solo la información relevante sin revelar cómo había obtenido los documentos. Vix quedó horrorizado al descubrir que un humano, alguien que los cazadores habían considerado un aliado, había sido responsable de la muerte de su hijo. Los cazadores de cristal eran conocidos por su paciencia, pero también por su memoria perfecta y su concepto inflexible de la justicia. En cuestión de días, habían verificado independientemente la información que Elena había proporcionado y habían declarado a Marcus como enemigo de la especie. Esto significaba que cualquier nave comercial asociada con él sería atacada sin previo aviso. Mientras los cazadores de cristal comenzaban a cazar las naves de Marcus, Elena se concentró en los tejedores de luz. Esta especie etérea había desarrollado tecnología de cristales energéticos durante milenios, y sus secretos eran guardados celosamente. Elena había descubierto que Marcus había robado diseños de cristales durante una visita diplomática y los había vendido a fabricantes industriales en el sector neutral. Elena organizó que los diseños robados aparecieran accidentalmente en una subasta pública de tecnología, con documentos que mostraban claramente la firma digital de Marcus en los archivos originales. Los tejedores de luz, al descubrir que su tecnología sagrada estaba siendo vendida en el mercado negro, respondieron de la manera más devastadora posible: cortaron todos los suministros de energía a las estaciones espaciales donde Marcus tenía negocios. Pero Elena no se detuvo ahí. Su investigación había revelado que Marcus había estado vendiendo información sobre múltiples especies simultáneamente, incluyendo secretos sobre los propios dominadores azules. Elena había encontrado evidencia de que Marcus había proporcionado mapas de instalaciones militares de los dominadores a los guerreros de piedra, sus enemigos tradicionales, a cambio de metales preciosos.
Elena filtró esta información a través de canales diplomáticos neutrales, haciéndola llegar a los comandantes militares de los dominadores azules de una manera que parecía un descubrimiento accidental durante una investigación de seguridad rutinaria. Los dominadores quedaron furiosos al descubrir que su aliado humano más confiable había estado vendiendo sus secretos militares a sus enemigos. La reacción de los dominadores fue swift y brutal. Cancelaron todos los contratos de Marcus, congelaron sus cuentas bancarias en territorio dominador y lo marcaron como persona de riesgo. Peor aún, comenzaron a investigar todas sus transacciones pasadas, lo que inevitablemente revelaría más traiciones. Mientras el mundo alienígena se volvía contra Marcus, Elena se concentró en exponer sus crímenes a su propia especie. Había recopilado evidencia detallada de cómo Marcus había vendido rutas comerciales humanas, coordenadas de colonias vulnerables y horarios de patrullaje de la flota terrestre. Esta información había resultado en ataques piratas que habían costado miles de vidas humanas y billones en pérdidas económicas. Elena compiló toda esta evidencia en un informe masivo que envió simultáneamente a la flota terrestre, el Consejo Colonial Humano y los medios de comunicación de Ers Prime. El informe incluía grabaciones de audio, registros financieros, comunicaciones interceptadas y testimonios de víctimas de los ataques que Marcus había facilitado. La reacción de la humanidad fue inmediata y furiosa. Marcus Stone fue declarado traidor oficial por la flota terrestre, se emitió una orden de arresto galáctica en su contra, y su familia en la Tierra lo desheredó públicamente en una ceremonia transmitida por todo el sistema solar. Su hermano menor Jake, quien ahora era comandante de escuadrón en la flota terrestre, juró públicamente que capturaría a Marcus personalmente. Pero quizás la traición más dolorosa para Marcus vino de su propia esposa. Lyra había estado viviendo en ignorancia feliz sobre las verdaderas actividades de su esposo, creyendo que era simplemente un comerciante exitoso que había tenido la sabiduría de aliarse con su especie. Cuando Elena se aseguró de que Lyra recibiera copias de todas las grabaciones de la boda abandonada, junto con evidencia de todas las traiciones de Marcus, la reacción fue explosiva. Lyra se dio cuenta de que si Marcus había sido capaz de abandonar a su primera prometida en el altar frente a cientos de testigos, también sería capaz de traicionarla a ella cuando fuera conveniente. Peor aún, descubrió que Marcus había estado usando su posición social para acceder a información militar de los dominadores que luego vendía a otras especies. En una movida que sorprendió a toda la galaxia, Lyra no solo se divorció de Marcus públicamente, sino que también testificó ante el Consejo de los Dominadores sobre todas las veces que Marcus había usado información que había obtenido a través de ella. Esta traición final destruyó cualquier esperanza que Marcus pudiera haber tenido de mantener refugio en territorio de los dominadores. Elena observaba todo desde las sombras, utilizando los archivos del destino para confirmar que cada movimiento se desarrollaba exactamente como había predicho. Marcus había perdido a sus aliados alienígenas, había sido declarado traidor por su propia especie, había sido abandonado por su esposa, y ahora era un fugitivo sin hogar en una galaxia que lo odiaba. Pero Elena sabía que Marcus aún tenía una carta más que jugar, la más peligrosa de todas. Los archivos del destino habían predicho que en su desesperación, Marcus intentaría vender la información más valiosa que tenía, las coordenadas exactas de la Tierra y los planos completos de sus sistemas de defensa. Elena había estado esperando este momento, porque sería cuando finalmente podría transformar la traición de Marcus en el triunfo más grande de la humanidad. Marcus Stone se encontraba escondido en una estación espacial abandonada en el sector neutral, un lugar donde fugitivos y criminales podían comprar refugio temporal si tenían suficiente dinero. Su mundo se había desmoronado completamente en solo 6 meses, y no podía entender cómo todo había salido tan mal tan rápidamente. Las naves de los cazadores de cristal habían destruido 3 de sus convoys comerciales más grandes, llevándose mercancía valorada en millones de créditos. Los tejedores de luz habían hackeado todos sus sistemas informáticos, exponiendo años de transacciones ilegales que ahora estaban siendo investigadas por una docena de agencias de seguridad diferentes. La flota terrestre había congelado todas sus cuentas en territorio humano y había confiscado sus propiedades en la Tierra y las colonias. Lyra no solo lo había abandonado, sino que se había llevado la mitad de su fortuna en el divorcio y había revelado todos sus secretos más íntimos a los medios galácticos. Los reportajes sobre el humano que traicionó a su propia especie por poder alienígena se habían vuelto populares en toda la galaxia, convirtiendo a Marcus en el símbolo universal de la traición y la codicia. Los dominadores azules, sintiendo que Marcus se había convertido en un pasivo político, habían cancelado todos sus contratos y lo habían marcado como persona non grata. Peor aún, habían comenzado a difundir rumores de que Marcus era un espía doble que había estado trabajando para sus enemigos desde el principio, una mentira que se había extendido rápidamente por la comunidad de inteligencia galáctica. Marcus sabía que detrás de cada desgracia había patrones demasiado perfectos para ser coincidencia. Alguien había orquestado su caída con precisión quirúrgica,
filtrando información exactamente en el momento correcto para causar el máximo daño. Solo había una persona en la galaxia con acceso a tanta información detallada sobre sus actividades pasadas y la inteligencia para coordinar una campaña tan sofisticada. Elena Vega había regresado, y había convertido su vida en un infierno. Marcus había tratado de contactar a Elena directamente, pero ella había desaparecido completamente del espacio público después de su graduación de la Academia de los Antiguos Grises. Sus oficinas de consultoría existían, pero nadie podía proporcionar información sobre su ubicación actual. Era como si fuera un fantasma que movía piezas en un tablero de ajedrez galáctico sin ser vista jamás. En su desesperación, Marcus decidió que solo tenía una opción: vender la información más valiosa que poseía para conseguir protección y una nueva vida en algún lugar donde Elena no pudiera alcanzarlo. Había pasado años recopilando datos detallados sobre las defensas de la Tierra, incluyendo códigos de acceso actualizados, posiciones de satélites militares, rutas de patrullaje de la flota, y las ubicaciones exactas de todas las instalaciones de defensa planetaria. Marcus contactó a los Devastadores, una raza de asaltantes espaciales conocida por su brutalidad y su disposición a atacar cualquier objetivo si el precio era correcto. Los Devastadores habían estado buscando durante décadas una oportunidad para saquear el sistema solar, pero las defensas terrestres habían sido siempre demasiado fuertes para arriesgarse a un ataque directo. El líder de los Devastadores, un ser masivo llamado Destructor Vex, se reunió con Marcus en una nave neutral en el espacio profundo. Marcus le ofreció todo: coordenadas exactas de la Tierra, mapas completos de las defensas del sistema solar, códigos de comunicación de la flota terrestre y horarios detallados de todas las patrullas de seguridad. Con esta información, le dijo Marcus a Destructor Vex, pueden tomar el sistema solar completo en menos de una semana. La Tierra tiene riquezas valoradas en trillones de créditos, y sus colonias tienen recursos naturales que podrían mantener a su flota durante siglos. Destructor Vex examinó la información cuidadosamente. Los datos eran increíblemente detallados y precisos, claramente el trabajo de alguien con acceso de alto nivel a los sistemas de defensa terrestre. ¿Qué quieres a cambio, humano traidor? Protección permanente en territorio devastador, una nueva identidad, y el 10% del valor de todo lo que saquen de la Tierra, respondió Marcus. También quiero que capturen viva a una humana específica, Elena Vega. Ella ha arruinado mi vida y quiero que pague por ello. Destructor Vex sonrió, mostrando filas de dientes metálicos afilados. Trato hecho. Nuestras flotas atacarán el sistema solar en una semana. Tu información será probada con sangre humana. Pero lo que Marcus no sabía era que Elena había estado monitoreando sus comunicaciones durante meses, esperando exactamente este momento. Los archivos del destino habían predicho que la desesperación llevaría a Marcus a cometer este acto final de traición, y Elena había estado preparándose para convertir este momento en el triunfo más grande de la humanidad. Tan pronto como Marcus completó su transacción con los Devastadores, Elena activó una red de comunicación que había estado construyendo durante años. Mensajes codificados fueron enviados simultáneamente a la flota terrestre, el Consejo Colonial, los Antiguos Grises, e incluso a facciones moderadas entre los Dominadores Azules y otras especies. Elena había documentado completamente la traición de Marcus, incluyendo grabaciones de audio de su reunión con Destructor Vex. Pero más importante, había usado los archivos del destino para predecir exactamente cuándo y cómo atacarían los Devastadores, permitiendo que la humanidad preparara la defensa más elaborada en la historia de la especie. Marcus, creyendo que había asegurado su venganza y salvación, esperó en una estación devastador mientras sus nuevos aliados preparaban la flota de invasión. No tenía idea de que había entregado a la humanidad la oportunidad perfecta para demostrar su verdadero poder a toda la galaxia. Elena había transformado la traición final de Marcus en el regalo más grande que la humanidad podría haber recibido, la oportunidad de mostrar a todas las especies alienígenas que subestimar a los humanos era un error mortal. Elena Vega se encontraba en la sala de comando de la Estación Espacial Nueva Esperanza, la misma donde había sido humillada 6 años atrás, pero ahora con el rango de almirante de la recién formada Alianza Humana Grises. Los últimos 2 años habían sido de preparación intensa, usando la información sobre la traición planeada de Marcus para crear la trampa más elaborada en la historia militar galáctica. Cuando Elena había revelado a la flota terrestre que Marcus estaba planeando vender las coordenadas de la Tierra a los Devastadores, la reacción inicial había sido pánico. Los Devastadores eran conocidos por su brutalidad y su flota era una de las más poderosas de la galaxia. Un ataque directo contra la Tierra podría resultar en la extinción de la humanidad. Pero Elena había presentado una propuesta diferente al Consejo de Defensa Terrestre. En lugar de fortalecer las defensas y esperar el ataque, sugirió usar la situación para transformar la percepción galáctica de la humanidad para siempre.
Los devastadores van a atacar basándose en información desactualizada sobre nuestras capacidades, había explicado Elena. Podemos usar esto para mostrar a toda la galaxia que la humanidad es una fuerza que debe ser respetada, no subestimada. Los antiguos grises, impresionados por la visión estratégica de Elena, habían ofrecido una alianza tecnológica sin precedentes. Por primera vez en su historia milenaria, los grises compartieron su tecnología militar más avanzada con otra especie. Reactores de energía cuántica, escudos de distorsión temporal y armas de plasma dirigido fueron integrados secretamente en la flota terrestre. Durante los 2 años de preparación, Elena había coordinado la construcción de lo que parecía ser las mismas defensas obsoletas que Marcus había documentado, pero que en realidad eran señuelos sofisticados. Las verdaderas defensas terrestres habían sido completamente rediseñadas usando tecnología.